Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a volver a la infancia a través de aquellos textos que marcaron a muchas generaciones. Textos literarios, libros escolares, libros prohibidos también, todos sintetizados aquí en Biblioteca Infantil. Nosotros al encuentro de nuestras invitadas. El hada bondadosa Y el príncipe valiente se fueron en carroza, se fueron en diciembre. Se fue Caperucita con el lobo feroz, para que nadie insista en comernos mejor. Bueno, aquí estamos con Lila y Susana. ¿Cuál fue el propósito de esta publicación? Quiero decir, ¿cómo se fue gestando desde la imagen y la palabra? El propósito, siempre decimos, es un libro, es una propuesta bastante singular porque es un libro indefinido en términos de sus destinatarios, ya que puede ser disfrutado tanto por chicos como por grandes. Y siempre insistimos en esta cosa de que tiene un carácter muy evocativo de la infancia al ser justamente una mirada retrospectiva de nuestro primer acercamiento a la literatura cuando éramos chicas. Entonces, en principio, creemos que ese es el potencial o el atractivo que tiene para los lectores que ya no vamos a ser nosotras. En nosotras surgió con esa impronta, con esa intención. Y, por otro lado, otro rasgo es que tenía que ser muy cuidado estéticamente en el sentido de que al pensarlo como un libro álbum en el que dialogaran las imágenes mías y los textos y los poemas de Lila, necesitábamos encontrar una forma que uniera esos dos lenguajes de una manera como amable y que se fusionaran realmente como creemos que pasó, y bueno, esa pata era el diseño, por eso el libro también es muy cuidado en ese sentido. Sí, nosotros cuando empezamos a pensar la idea, yo tenía algunos poquitos poemas escritos. En ese momento vi una muestra de Su que era también tenía que ver con la temática de la infancia. Y yo pensaba, esos eran muy poquitos poemas, o sea, no llegaban a ser ni un cuarto de libro, pero siempre me daba vueltas la idea de que si algún día publicaba esos poemas tenía que ser en un libro que fuera ilustrado, que fuera un libro entrañable, porque si bien me gustaban como poemas, no me parecían en sí mismos con tanto sentido, sino que los pensaba dentro de una unidad que era esto, la vinculación con la ilustración, que en la infancia es fundamental. Digo, uno recuerda los libros que leyó primero por la ilustración que tenían, cómo era el Pinocho, cómo era el elefante, ocupa mucho espacio, cómo era, qué sé yo, bueno, cualquier libro que uno haya leído y recuerde, o los libros escolares mismos. Entonces, me parecía que tenía que ver eso. Y bueno, en un momento enganchamos y llevó bastante tiempo poder concretarlo, ¿no? Ahora, ¿para qué volver a los libros de la infancia? ¿Para proponer otra mirada? ¿Para ponerlos en interrogación? ¿Para recrear esos textos? ¿Para qué? A mí me parece que para todas esas cosas, fundamentalmente para tener otra mirada, ¿no? Y hay algo que dijo María Pía López en el prólogo y que lo dijo también en la presentación la semana pasada en el Museo del Libro. Ella habló del desvío, ¿no? O sea, de una lectura diferente tanto desde lo que dicen los poemas como desde las ilustraciones, ¿no? Sobre todo que quizás se ve más claramente en los clásicos, ¿no? Es una caperucita que camina, en el collage es una caperucita que camina sobre el lobo, el lomo del lobo, ¿no? O sea, hay ahí una inversión, un desvío respecto de la idea original de Caperucita. En el poema de Caperucita, Caperucita le reprocha a los demás que solo le recuerden que ella una sola vez en su vida se atrevió a caminar por un lugar que no correspondía. Entonces hay todo el tiempo eso. En La vendedora de fósforos, que bueno, es un cuento tremendo, la vendedora está protegida, digamos, la nieve está afuera en el collage y ella está en una especie de casita que es lo que no tiene La vendedora de fósforos, ¿no? En
Hansel y Gretel, bueno, también se reprochan los hermanos la lectura de un libro. Y la Cenicienta está un poco cansada. Está cansada, claramente. Y yo pensaba también que así como nosotras decimos que los libros que leímos en la infancia nos constituyeron como personas, o sea, que nos transformaron, también pienso que uno hoy ha transformado su recuerdo de ese contacto con Pinocho, con Hansel y Gretel, con la Cenicienta, con los textos escolares. Entonces, decimos, el pasado no es una cosa congelada, sino que también se va transformando a medida que su subjetividad cambia, sus experiencias de vida. Pienso en algo muy simple, cómo leeríamos Hansel y Gretel de pequeños y cómo lo vemos ahora que somos madres o padres, cuando un señor abandona a sus hijos porque lo convence de la madrastra, o sea, y los deja a merced de los animales salvajes en un bosque o lo que fuese. Quiero decir, tanto la subjetividad de uno se formó con todo aquello que lee, y aquello que lee se va transformando a medida que uno incorpora nuevas experiencias, nuevos saberes, nuevos posicionamientos ante la vida. Once upon a time, in a faraway land, there was a tiny kingdom. Peaceful, prosperous, and rich in romance and tradition. Here in a stately chateau, there lived a widowed gentleman and his little daughter, Cinderella. Although he was a kind and devoted father and gave his beloved child every luxury and comfort, still he felt she needed a mother's care. And so he married again, choosing for his second wife a woman of good family with two daughters just Cinderella's age, by name Anastasia and Rosella. It was upon the untimely death of this good man, however, that the stepmother's true nature was revealed. Cold, cruel, and bitterly jealous of Cinderella's charm and beauty, she was grimly determined to forward the interests of her own two awkward daughters. Thus, as time went by, the chateau fell into disrepair, for the family fortunes were squandered upon the vain and selfish stepsisters, while Cinderella was abused, humiliated, and finally forced to become a servant in her own house. And yet, through it all, Cinderella remained ever gentle and kind. For with each dawn she found new hope that someday her dreams of happiness would come true. Well, serves you right, spoiling people's best dreams. Bueno, todos esos libros que mencionan de alguna manera formaron nuestra biografía lectora, como dice muchas veces Laura de Betach. Ahora, ¿qué evocaron en relación a los libros escolares? Me refiero a los diccionarios, los manuales, los llamados libros de lectura. En ese sentido yo creo que es más complejo porque se mezclan un montón de cosas. Nosotras, además de poeta, Lila, y artista plástica, somos licenciadas en educación, o sea que tenemos respecto del objeto escuela y su materialidad, pensamientos, saberes, posiciones que a la hora de hacer una revisión de ese pasado indefectiblemente se interfieren, ¿sí? Así que en mi caso, ahora Lila contará su perspectiva, pero en mi caso hubo que hacer como una especie de borrado de esa memoria de saberes profesionales respecto de los libros y volver a ese recuerdo un poco más virgen. Y yo en esos collages, en estas obras en papel, hice un poco un guiño a los libros que a mí estéticamente más me marcaron, ¿sí? Los estampados que tenían las niñas, esos ojos bien abiertos con unas pestañas marcadas, esos cabellos, o sea, lo que necesité es conectarme con esa estética y que yo creo que a mí también me formó como artista en un punto. Son los primeros contactos con una imagen visual, los de los libros, que de alguna manera quedan en un inconsciente allí depositados, ¿no? ¿Recordás qué libros eran?
Yo recuerdo Colorín, creo que ese claramente me parecía como muy rico y es el que yo, digamos, le hago un guiño o un homenaje. Particularmente esa estética me parece como muy contemporánea, diría, muy de avanzada. Totalmente. Y agradezco haber tenido contacto en la escuela con esa imagen visual que creo que es muy poderosa, que aún hoy seguiría siendo muy potente, digo. Y el pequeño Larousse ilustrado. Tantas cosas ya se han ido al cielo del olvido, pero tú sigues siempre a mi lado, pequeño Larousse ilustrado. ¿Cuántas veces me abriste la puerta para ir a jugar en voz baja una isla desierta por un mar dibujado en el mar? Todavía eres el embeleco de una infancia que tiene. Una cosita respecto del tema de cómo nos vinculamos con los libros escolares, ¿no? A mí, yo personalmente creo que me pude vincular sin casi interferencias con mi infancia y los libros escolares, porque para mí los libros escolares, más allá de los que yo usaba en la escuela, eran libros que estaban en las bibliotecas de 2 tías mías, maestras normales, a quienes yo les dediqué el libro. Una de ellas, bueno, ya no está, pero está en mi corazón. Y eran libros que yo veía en esas bibliotecas, además algunos de ellos los usaba en la escuela, pero los que más me atraían eran los que yo no usaba en la escuela de sus bibliotecas. El libro volador, páginas para mí que sí tuve la suerte de usarlo, mi amigo Gregorio. Entonces, para mí fue una conexión desde ahí muy rápida. La del diccionario también, porque yo creo que es casi una experiencia universal, ¿no? La de los chicos buscando la palabra prohibida. Y ahí también está de nuevo el desvío, que es un desvío que uno comete como niño, ¿no? O sea, indefectiblemente vos tenés que buscar, no sé, vórtice, y vos vas a buscar, bueno, no quiero decir ninguna palabra grosera, pero indefectiblemente uno va a buscar una palabra con B que además encima está buscándola mal, porque vórtice se escribe con B larga y otras con B corta, y otras que piensa se escriben con B larga, ¿no? Entonces, para mí eran directamente experiencias infantiles. Estoy pensando en la cuestión de la materialidad, de quienes vivimos esa relación con la literatura en el formato libro en papel. Estaba pensando que somos quizás sujetos anacrónicos. Yo particularmente no sé si voy a ceder a las tentaciones del ebook, y sé que mucha gente lo hace, pero hay una cosa fetichista de relación que nos ha forjado. El placer de la literatura viene conectado con un placer por la materialidad del objeto, que por eso también quisimos que nuestro libro fuera un objeto bello y atractivo. Bueno, de alguna manera un homenaje a todos esos libros. Exactamente, y digo, si en este amor también prontamente nos vamos a sentir quienes tenemos esa relación con el objeto libro, seres anacrónicos, posiblemente. Vienen de lejos caminos de tiza